Tu maestro de geografía te mintió. Desde cuántos continentes existen hasta dónde están realmente los países en el mapa, todo lo que aprendiste estaba mal. Desmentiremos los mayores mitos de geografía que aprendiste en la escuela. La clase empieza. Si te gustan estos videos, suscríbete para que pueda decirle a mis padres que escribir sobre el giro de los inodoros en distintos hemisferios es una carrera real. Para comenzar, número 25. Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido son lo mismo. Si hay una forma segura de molestar a un escocés, es decir que es de Inglaterra. Antes de que todos en el Reino Unido comenten, diciendo que sí saben la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido. Pero el resto del mundo, la mayoría de la gente simplemente usa esos términos como si fueran lo mismo. Y eso es porque, fuera de Gran Bretaña, espera, o debería decir Reino Unido, los maestros nunca explicaron la diferencia. Inglaterra se refiere al país de Inglaterra. Obviamente, es el que está debajo de Escocia y al este de Gales. Aunque es un país, no es una nación soberana independiente. Esa sería el Reino Unido. El Reino Unido está compuesto por 4 países constituyentes: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Aunque técnicamente ninguno es superior a los demás dentro del Reino Unido, la administración política se basa principalmente en Londres. Inglaterra es el más poblado de los 4, con 57.1 millones de habitantes en 2022. Escocia tiene 5.4 millones, Gales 3.1 y Irlanda del Norte 1.9 millones. Esto significa que Inglaterra realmente ejerce mucho poder sobre los demás. Escocia lo resiente. Irlanda del Norte está dividida entre la cultura irlandesa y la británica, y Gales también está ahí. Gran Bretaña se refiere a los 3 países del Reino Unido en la misma isla: Inglaterra, Escocia y Gales. A Irlanda del Norte no la invitaron. Mientras tanto, el término Islas Británicas abarca todo lo anterior, además de la isla de Man, otras islas pequeñas e incluso la República de Irlanda. ¿Lo entendiste? Bien, porque no es la única confusión sobre dónde están los lugares geográficamente. Número 24. Islandia está y no está completamente en Europa. Este caso es diferente porque, sin importar qué dato hayas aprendido, también es un poco un mito. Islandia literalmente se encuentra entre 2 continentes. Puedes ir al Parque Nacional Thingvellir y literalmente bucear entre las enormes placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. ¿Hay algo más claro que estar entre 2 continentes? Aún así, Islandia es considerada parte de Europa y la mayoría de geógrafos coincide. Islandia está cultural e históricamente unida a Europa. El islandés se relaciona con los idiomas escandinavos. El país fue colonizado en el siglo IX por personas de Escandinavia y las Islas Británicas, y hoy en día sigue siendo un miembro activo del espacio económico europeo. Eso no cambia el hecho de que puedes bucear en Islandia y ver dónde se separan América del Norte y Europa a nivel planetario. Hablando de extrañas separaciones continentales, número 23, solo Rusia y Turquía abarcan 2 continentes. Rusia y Turquía abarcan 2 continentes, según los continentes que hayas aprendido, como verás. Pero no son los únicos países que lo hacen. Egipto abarca África y Asia. España posee ciudades autónomas en el norte de África. Indonesia se extiende por Asia y Oceanía. Como los cartógrafos no acuerdan dónde termina Europa y empieza Asia, países como Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán y Armenia suelen quedar en la frontera. Otros argumentan que Panamá está dividido en 2 continentes. El Canal de Panamá es técnicamente la división entre América del Norte y América del Sur. Esto ni siquiera menciona países como Francia, que posee islas y territorios en América del Norte, América del Sur y Oceanía, como Guadalupe, Guayana Francesa y Polinesia Francesa. Dato curioso, Francia abarca más zonas horarias que cualquier otro país, con 12 en total excluyendo la Antártida. Pero hablando de continentes, también hay bastantes mitos sobre ellos. Número 22, en realidad no hay 7 continentes. No esperabas eso, ¿verdad? Bueno, no hay 7 continentes, al menos no según ningún acuerdo mundial. En Estados Unidos, la mayoría aprende que hay 7 continentes, a diferencia de otros temas globales donde hay total acuerdo. Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida. Notarás que ya hay un problema aquí. Un montón de naciones insulares en el Pacífico simplemente quedan fuera, haciendo lo suyo. Algunos países solucionan esto, agrupándolos con Australia y Nueva Zelanda bajo la etiqueta de Oceanía. En Sudamérica y el sur de Europa, muchos usan un modelo de 6 continentes que une Norteamérica y Sudamérica en América o las Américas. Luego,
Algunos países de Europa del Este separan las Américas, pero enseñan que Europa y Asia son Eurasia. Sinceramente, eso tiene más sentido que unir las Américas, ya que Europa y Asia son parte de la misma masa terrestre. Solo míralo. La única razón por la que Europa y Asia se enseñaron como continentes separados desde el principio es porque los antiguos griegos fueron quienes les pusieron nombre. En otros lugares se consideran 5 continentes, igual que los anillos olímpicos: América, África, Europa, Asia y Oceanía. La Antártida no cuenta, ya que solo hay algunos pingüinos, científicos y chamarras gruesas. También hay maestros que no soportan a sus alumnos y enseñan varios modelos a la vez, llamando a un sistema continentes y a otras partes del mundo. No importa en qué continentes hayas aprendido, tu idea probablemente esté equivocada, porque el mito 21 sobre las formas y mapas mentales de los continentes es extraño. Obviamente, las formas de los continentes que se enseñan en las escuelas suelen estar muy equivocadas, porque la mayoría de las escuelas usan el mapa de proyección de Mercator en lugar de un globo terráqueo. ¿Alguna vez has intentado pegar un globo terráqueo en un pizarrón? Así, los estudiantes tienen una idea muy equivocada del tamaño de los continentes y países. En el mapa de Mercator, Groenlandia aparenta ser tan grande como África. La mayoría de las personas se dan cuenta de que estos tamaños están mal, pero no se dan cuenta de cuán equivocados están. África es 14 veces más grande que Groenlandia. Por cómo se enseñan y explican los continentes, la gente forma mapas mentales incorrectos. La mayoría de la gente piensa que Europa está más o menos directamente frente a Estados Unidos, pero en realidad Europa está mucho más al norte. Una ciudad capital como Atenas, Grecia, la capital más al sur de Europa continental, está más o menos a la misma latitud que Denver y San Francisco. Además, como muchos en el norte global creen que Sudamérica está bajo Norteamérica, olvidan que toda Sudamérica está al este de Atlanta, Georgia. Tu idea sobre los continentes es incorrecta. Tu comprensión de dónde están los países es incorrecta. Y probablemente también te equivoques sobre cómo se llaman. Mito 20. Las estaciones son causadas porque el Ecuador está más cerca del Sol que el Polo Norte. Un estudio realizado por el Instituto de Física encontró que muchos estudiantes piensan que el Ecuador está más cerca del Sol que el Polo Norte, y que esto causa las estaciones. La Tierra está tan lejos del Sol que la diferencia de distancia entre 2 puntos del planeta es casi nula. La distancia promedio de la Tierra al Sol es de 90 millones de millas, 150 millones de kilómetros. Aunque el Ecuador está más cerca, solo lo está a unos 6.200 millas, unos 10.000 kilómetros más que los polos. Es solo una 1.500 parte de la distancia. Nada comparado con el enorme sistema solar. Entonces, ¿qué causa las estaciones? Los estudiantes suelen equivocarse porque en parte tienen razón. La inclinación de la Tierra influye, pero el ángulo de los rayos solares determina las estaciones, no la distancia. En enero, verano del hemisferio sur, la Tierra está a unos 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en julio, cuando es verano en el hemisferio norte. Así que no, los australianos no están secretamente más cerca del Sol en enero. Simplemente están inclinados en la dirección correcta. Hablando de la inclinación de la Tierra, mito 19. El eje de la Tierra y los polos magnéticos son fijos. No quiero alarmarte, pero el planeta en el que estás parado ha estado algo inestable últimamente. Incluso está haciendo que los días sean más largos. ¿Sabes cómo siempre deseas que haya más horas en un día? Bueno, lo pediste y el universo cumplió. Es por el derretimiento de los glaciares. Ahora puedes obtener 1.33 milisegundos extra cada 100 años. ¿Quién dijo que el cambio climático era algo malo? 2 estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio demostraron que el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, así como la pérdida de más agua subterránea de los acuíferos, ha causado una redistribución del peso alrededor del planeta. Como muchos al levantarse tras la cena de Navidad, este nuevo peso hace tambalear la Tierra. El movimiento polar ha cambiado la inclinación del eje de la Tierra en 10 metros desde 1900. Además, los polos magnéticos del planeta también se están desplazando. Esto se debe a un fenómeno llamado efecto dínamo. La verdad, un nombre más genial que movimiento polar. Al igual que tu novio o novia de la universidad, los polos tienen problemas de compromiso y se niegan a quedarse en un solo lugar. El campo magnético terrestre se genera por el movimiento de hierro y níquel fundidos en el núcleo externo. Desde que James Clark Ross identificó el polo norte magnético en 1831, los científicos lo han seguido mientras se mueve del Ártico canadiense a Siberia. Genial, eso es otra cosa que Putin va a querer.
Y la ubicación del polo norte magnético sí importa. Incluso si no eres un explorador que se desplaza por la tundra congelada con una brújula, los científicos tienen que reevaluar continuamente las posiciones de los polos para actualizar el modelo magnético mundial. Sin eso, sistemas como el sistema de posicionamiento global serían inútiles. Y tenemos la certeza de que ninguno de nosotros, menores de 40 años, puede llegar al trabajo sin ellos. Probablemente porque ni siquiera podemos señalar correctamente las ciudades principales, como el número 18 capitales. Tantas capitales del mundo. Para ser justos, mucha gente se equivoca con las capitales porque o A no se las enseñaron específicamente, o B se les olvidó y ahora asumen que la ciudad más grande es la capital, o C fueron a la escuela en Estados Unidos. Estas son algunas ciudades que suelen confundirse con capitales. La gente piensa que el famoso centro de Sydney, con su famosa ópera, es la capital de Australia. Es Canberra. ¿Y qué hay de Brasil? ¿Río de Janeiro o São Paulo? No, esa sería Brasilia. Y la hermosa Estambul, con 15.7 millones de habitantes, es confundida como la capital de Turquía, en lugar de la ciudad interior y menos visitada o mencionada, Ankara. Algunas capitales se enseñaron mal. Muchos estudiantes aprendieron que Ciudad del Cabo es la capital de Sudáfrica. Está bien, es una capital, pero no es la única. Es la capital legislativa. Pretoria es la capital administrativa y Bloemfontein es la capital judicial. De esta manera, las ramas del gobierno no solo están separadas en papel, sino que también están en lugares diferentes. Otros países han cambiado sus capitales, pero las escuelas tardaron en ponerse al día. Nigeria mudó su capital de Lagos a Abuya en 1991, pero los libros de texto siguieron indicando Lagos por años. Kazajistán movió su capital de Almaty a Akmala en 1997 y la llamó Astana al año siguiente. Tanzania inició el traslado de su capital de Dar es Salaam a Dodoma en 1974 y lo completó oficialmente en 1996. Digamos que la burocracia avanzó muy lentamente ahí. De hecho, la mayoría de la gente todavía considera a Dar es Salaam como la capital, ya que la mitad de los ministerios nunca se mudaron. Algunos países cambiaron sus capitales por razones insólitas. El primer ministro de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny, trasladó la capital de la ciudad más grande del país, Abiyán, a su ciudad natal de Yamoussoukro en 1983 básicamente, porque él nació ahí. Y en 2006 Myanmar trasladó su capital de Rangún a Naypyidaw antes de que Nicoda siquiera estuviera terminada. El nuevo sitio está más céntricamente ubicado, pero algunos locales creen que la verdadera razón fue que los gobernantes militares actuaron por la advertencia de un astrólogo sobre un inminente ataque extranjero. Esa es una decisión bastante importante para culpar a Mercurio retrógrado. Pero las capitales no son lo único que la gente confunde. Número 17. El Polo Sur y la Antártida son intercambiables. Muchas personas usan Antártida y Polo Sur como sinónimos al referirse a los extremos helados de la Tierra. Pero no solo es el Polo Sur un punto geográfico específico dentro de la Antártida, a 90 grados sur, sino que también hay 4 de ellos. Y la gente no está 100% de acuerdo en cuáles son. El Polo Sur geográfico es el que está a 90 grados sur. Roald Amundsen y Roberto Scott supuestamente llegaron en diciembre de 1911 y enero de 1912, aunque por los instrumentos de la época probablemente se desviaron un poco. Después de todo, no hay más que nieve en todas las direcciones. No es como si hubiera un letrero de "usted está aquí" esperándolos. También está el Polo Sur magnético, que como ya dijimos, se mueve, y el Polo Sur geomagnético, que simplemente es el opuesto del Polo Norte geomagnético. Uno pensaría que coincide con el Polo magnético, pero no es así. En el Polo Norte magnético, por ejemplo, tu brújula no apuntaría al norte en absoluto, apuntaría directamente hacia abajo. Los dos polos magnéticos no están exactamente uno frente al otro, porque el campo magnético de la Tierra es, complicado. El cuarto polo sur, dependiendo de a quién le preguntes, es o el polo de inaccesibilidad, el punto en la Antártida más alejado de cualquier costa y por lo tanto el más difícil de alcanzar, o el Polo Sur ceremonial. Ese es el que está afuera de la estación Polo Sur Amundsen Scott, donde puedes tomarte fotos para Instagram. Aunque alguna vez fue el Polo Sur, el mar de hielo antártico se mueve y ya no está ahí. Otro dato curioso sobre la Antártida, número 16. El Polo Norte y la Antártida son igual de fríos y duros. Ambas son regiones frías en los extremos de la Tierra, pero en la escuela los maestros hacían que el Polo Norte y la Antártida parecieran similares, además del hecho de que uno tenía osos polares y el otro tenía pingüinos. Pero la Antártida en realidad es mucho más fría que el Polo Norte.
El Polo Norte es solo una capa de hielo sobre el océano Ártico. Tal vez tu maestro te enseñó mal cuántos océanos hay, pero ya hablaremos de eso. La Antártida es una masa de tierra de gran altitud cubierta de hielo, con 3 enormes cordilleras y rodeada de océanos y algunas de las corrientes de viento más rápidas de la Tierra. La altitud media del continente austral es de 8.200 pies o unos 2.500 metros. Entonces, ¿qué tan diferentes son? Bueno, el Polo Norte tiene un promedio de 32 grados Fahrenheit 0 grados Celsius en verano y unos fríos 40 grados bajo 0 Fahrenheit menos 40 grados Celsius en invierno. Y claro, no es un lugar donde te gustaría tener una casa de vacaciones, pero no es insoportable. Para comparar, Omiakon, el lugar habitado más frío, tiene en enero una temperatura promedio de menos 50.3 grados Fahrenheit, 45.7 grados Celsius bajo cero, haciendo que el Polo Norte parezca agradable. Pero la temperatura promedio de la Antártida en verano es de 18 grados bajo cero, Fahrenheit menos 28 grados Celsius, y en invierno, menos 76 grados, Fahrenheit menos 60 Celsius. Con ese clima, el agua casi se congela en el aire y la piel expuesta solo resiste unos 7 minutos antes de volverte una paleta humana. Y hablando de hielo, número 15, Islandia se llamó Islandia porque los vikingos querían confundir a los piratas. El nombre lo dice todo, pero está equivocado. Aunque Islandia está muy al norte y se necesita parca, este país atlántico no tiene tanto hielo como parece. Solo el 11% de Islandia tiene glaciares. Por la corriente del Golfo, su clima es más templado de lo esperado. A diferencia de Groenlandia, donde el 80% está bajo hielo, Islandia es realmente verde. Entonces, ¿por qué Islandia recibió ese nombre? Y podemos quejarnos en TripAdvisor. Un mito popular que a los maestros les encanta contar es que los vikingos llamaron Groenlandia así para atraer a los piratas, ya que apenas vivían ahí, y llamaron Islandia Hielo para asustarlos y alejarlos del lugar donde realmente se establecieron. Pero los vikingos no querían confundir a nadie. Ellos mismos estaban confundidos y tuvieron muy mala suerte. El explorador nórdico Hrafna Flóki le dio su nombre a Islandia. Fue de los primeros hombres en pisar la nueva tierra, guiado por 3 cuervos. En ese momento, él no sabía que sus acciones serían copiadas por Game of Thrones. Hrafna Flóki acampó en los fiordos del oeste durante un invierno terrible con su familia y tripulación. Lamentablemente, su ganado y parte de su tripulación, incluida su hija, murieron. Intentando mejorar su situación, Flóki subió la montaña más cercana y vio que el siguiente fiordo también tenía hielo. Harto, deprimido y exhausto, él y los miembros restantes de su tripulación empacaron sus cosas y se marcharon. Cuando regresó a Noruega, le dijo a todos los que pudo que se mantuvieran alejados de ese horrible lugar llamado Islandia. Por supuesto, él no sabía que había experimentado condiciones muy raras y excepcionalmente malas en Islandia, pero el nombre permaneció. Flóki no sería el primero en tener una idea totalmente equivocada de una nueva tierra. Mito 14. Las Américas estaban poco pobladas antes de la colonización europea. La historia suele decir que, como la gente se asentó en las Américas mucho después que en Europa, hace unos 13.000 años frente a 54.000 años, el continente terminó con mucha menos población. Nueva evidencia indica que los primeros humanos modernos llegaron a Norteamérica hace 33.000 años en barco, y crearon grandes imperios como incas, aztecas, olmecas, nazca y culturas pueblo. Es difícil determinar con exactitud las poblaciones de hace siglos, algo relacionado con la escasez de registros escritos y que muchos encargados de llevar los registros fueron eliminados por la viruela, pero las ciudades americanas habían prosperado durante mucho tiempo. En su apogeo, alrededor del año 400, después de Cristo, Teotihuacán tenía entre 125.000 y 200.000 habitantes. Para 1500, Tenochtitlán tenía entre 200.000 y 250.000 habitantes, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, comparable o mayor que las mayores de Europa en esa época. Cuando los españoles llegaron a la capital inca, Cusco, había 40.000 personas en la ciudad propiamente dicha y 200.000 en el área metropolitana, y los Andes probablemente hacían que los suburbios fueran mucho más frescos que en los que fuiste a la preparatoria. En 1500 las mayores ciudades europeas eran París, 225.000 habitantes, Nápoles, 125.000 y Venecia, 100.000.
La población de Constantinopla es básicamente una estimación, entre 200.000 y 600.000 personas, porque entre las plagas negras y las ocupaciones otomanas, las cosas estaban cambiando muy rápido. ¿Por qué se enseña que en las Américas no había mucha gente ni grandes ciudades? Probablemente porque evita algunas verdades incómodas sobre lo devastador que fue el contacto con los europeos. Las enfermedades traídas de Europa acabaron con hasta el 90 o 95% de los pueblos indígenas. En poco tiempo, las Américas tenían mucha menos gente de lo que los europeos que llegaron alguna vez imaginaron. No muchos estudiantes saben qué europeos llegaron a las Américas en primer lugar. Número 13. Cristóbal Colón no fue el primer europeo en descubrir las Américas. Para empezar, no puedes descubrir una tierra en la que decenas de millones de personas han vivido por generaciones. Más importante, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a las Américas. Muchos supieron tras graduarse, o porque el nerd más cool corrigió al maestro, que los vikingos llegaron a Norteamérica alrededor del año 1000 después de Cristo. También puedes visitar las ruinas de su primera ciudad, Lonesome Meadows. Muestra evidencia de haber sido completamente construida para el año 1021 después de Cristo. Pero tienes que ir hasta Terranova, Canadá, para verla. Su descubrimiento de América fue un poco diferente al de Colón. Los vikingos principalmente buscaban recursos, no les importaba mucho la colonización ni convertir a las personas que encontraban. Y aunque Terranova sí tiene oro y otros minerales, suponemos que los vikingos no lo encontraron. Además, los inviernos en el este de Canadá eran brutales, incluso para los escandinavos, lo que hacía que la agricultura fuera difícil. Y a los nativos tampoco les agradaban. Esa es una similitud con la expedición de Colón. Así que estos primeros colonos europeos finalmente decidieron que no había mucho para ellos en Canadá y que les convenía más comerciar y saquear alrededor de Groenlandia y Europa. Colón llegó más al sur en 1492 después de Cristo para disgusto de quienes vivían ahí, al menos 471 años después. Hace 471 años no existían ni los lápices de grafito ni la cerveza embotellada, o la muy problemática proyección cartográfica de Mercator. Pero los maestros dicen muchas cosas cuestionables sobre Colón. Mito 12. Se creía que la Tierra era plana antes de Colón. Si pensaste que nadie aprendió esto en la escuela, felicidades por no haber ido a la escuela en la mayor parte de Estados Unidos. En ¿Cómo aprenden los estudiantes?, Roberto Bain pregunta a estudiantes de noveno sobre Colón y las ideas europeas previas a su viaje. Ellos dijeron que los europeos pensaban que la Tierra era plana y que te podías caer de ella. Otro estudiante dice, pero Colón les probó que estaban mal. Muchos creen que la teoría de la Tierra plana existe desde la antigüedad y que siempre se pensó que la Tierra era plana. Actualmente, solo cerca del 2% de los adultos en Estados Unidos aún lo creen y son los que evitas mirar en el metro. Pero Colón nunca probó que la Tierra era redonda, porque todos ya sabían que lo era. Desde el año 500 a.C. en la antigua Grecia, pensadores como Pitágoras y Anaxágoras ya suponían que era redonda. En el siglo XIII a.C., Aristóteles lo estableció como un hecho, y Eratóstenes de Cirene incluso calculó la circunferencia con una precisión bastante impresionante. Fernando e Isabel no querían financiar el viaje de Colón al principio, porque estaban ocupados librando guerras, y también porque sus expertos pensaban que el plan de Colón era poco realista, que realmente había subestimado la distancia a Asia. Spoiler, tenían razón. Encontrar América del Norte fue un gran golpe de suerte. De lo contrario, Colón habría navegado a la deriva por un Pacífico el doble de ancho y probablemente sin provisiones. La razón por la que este mito comenzó, y que afortunadamente ahora se enseña con menos frecuencia, es porque, entre otras razones, una biografía de Colón de 1828, escrita por Washington Irving, lo dijo así, y esto le gustó a una sociedad más sofisticada que pensaba que era mucho mejor y más progresista que esos tontos medievales, antes de que volvieran a equilibrar sus humores con sanguijuelas. Para aclarar, la Tierra tampoco es perfectamente redonda. Mito 11. La Tierra es una esfera. Muchos estudiantes creen que la Tierra es una esfera perfecta como una bola de billar, pero la Tierra en realidad es un esferoide oblato. En términos simples, debido a que gira y tiene gravedad, se abomba un poco en el ecuador. A diferencia de Eratóstenes y otros pensadores antiguos, nosotros podemos confirmar que esto es cierto simplemente yendo al espacio y mirando.
Las imágenes de la mayoría de los satélites no tienen suficiente detalle para mostrar la leve deformidad del planeta. El diámetro a lo largo del ecuador es solo un 0.3% más grande que el que hay entre los polos. Pero los científicos pueden medir fotos altamente detalladas del satélite Himawari 8 en píxeles. Y vieron que la Tierra medía 10.906 píxeles de ancho y solo 10.869 píxeles de arriba a abajo, confirmando la forma ligeramente irregular del planeta. Por su parte, los terraplanistas vieron las fotos, no notaron grandes diferencias y gritaron que eran falsas, diciendo que los científicos se equivocaron al mostrar una Tierra perfectamente redonda. El planeta fue perturbado por antiguos filósofos griegos que giraban rápido en sus tumbas. Así que los estudiantes aprendieron mal la forma de la Tierra. No saben quién la descubrió primero y ni siquiera están seguros de lo que estaba pasando en América antes de que Colón llegara. Pero al menos saben lo que está pasando en el mundo de la geografía ahora, ¿verdad? ¿Verdad? No. Porque les están enseñando cosas como el mito número 10 que la Gran Muralla China es visible desde el espacio. No lo es, pero un montón de cosas realmente aleatorias y sorprendentes sí lo son. La división entre la Tierra y el espacio se llama la línea de Kármán. Está a 62 millas, 100 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque esto no parezca mucho, cuando vuelas en un avión, solo estás a 5 a 7 millas, 8 a 11 kilómetros sobre la superficie del planeta. Entonces, ¿qué pueden ver los astronautas desde ahí? Increíbles hazañas de la ingeniería humana, como la mina de Bingham Canyon, a 32 kilómetros al sureste de Salt Lake City. Es la excavación hecha por el hombre más grande y la mina a cielo abierto más profunda del mundo. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio confirma que la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze es visible desde el espacio. Pero la Gran Muralla, el astronauta Chris Hadfield, confirma que simplemente no es visible. Él tuiteó, cito, «Es demasiado angosta. Además sigue los contornos y colores naturales del área, lo que suena como una gran crítica a las dinastías Qin, Han y Ming que la construyeron». El astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y comandante de la Estación Espacial Internacional, Leroy Chiao, tomó una foto de la muralla, pero luego explicó que no pudo verla al hacerlo. Eso tiene sentido, ya que la Estación Espacial Internacional orbita a 250 millas, es decir, 400 kilómetros sobre la superficie del planeta. Chiao afirmó que sí puede ver ciudades desde el espacio. El astronauta Clayton Anderson coincide y dice, «Una de mis ciudades favoritas, Omaha, Nebraska, al principio me pareció solo una gran mancha gris. Si vives en Omaha, avísanos si se ve diferente de cerca». Al hablar de maravillas hechas por el hombre, la Gran Muralla, no Omaha, muchos estudiantes creen erróneamente que las pirámides egipcias son las más grandes del mundo. Los arqueólogos también pensaron esto durante mucho tiempo, pero descubrimientos recientes han localizado una pirámide aún más grande, la Gran Pirámide de Cholula, en México. También conocida como Dame un segundo, Tlaxualtepetl. Es enorme. Tiene un volumen de 116.5 millones de pies cúbicos, 3.3 millones de metros cúbicos. La Gran Pirámide de Giza mide 92 millones de pies cúbicos o 2.6 millones de metros cúbicos. Al final, no es tan grande, aunque la pirámide de Giza sigue siendo más alta, 454 pies, 138.5 metros, comparado con Cholula, 217 pies, 66 metros. Pero la base de Cholula es lo que la hace tan grande. ¿Por qué los arqueólogos no sabían esto antes? Aunque la Gran Pirámide de Cholula está a solo 100 kilómetros de la Ciudad de México, nadie notó su tamaño hasta que iniciaron las excavaciones en 1931. La pirámide había sido abandonada para el siglo 7 u 7-1 después de Cristo. Cuando llegaron los españoles, ya estaba casi cubierta de tierra y parecía más una colina. Hasta hoy, se ha excavado menos del 4% de la pirámide. Las pirámides de Giza son más famosas, en parte porque han sido visibles y conocidas por mucho más tiempo, y están en un lugar fácilmente accesible en las afueras de una de las ciudades más grandes de África, El Cairo. Por eso persiste otro mito sobre ellas. Mito número 8. Egipto tiene la mayor cantidad de pirámides en el mundo. Sudán, justo al sur de Egipto, tiene entre 200 y 250 pirámides nubias, lo que hace que las 138 de Egipto parezcan menos impresionantes. Pero el turismo en Sudán, un país mucho más pobre y con conflictos frecuentes, no es tan fácil, lo que significa que no mucha gente conoce las pirámides que se encuentran allí. La mayoría de las pirámides sudanesas se concentran cerca de Meroe. Fue la capital del reino de Kush.
que prosperó del 780 a.C. al 330 después de Cristo. Los cushitas conquistaron Egipto entre 750 y 747 a.C. y gobernaron casi un siglo, hasta que la invasión asiria en 656 a.C. los obligó a retirarse en el violento juego de poder del mundo antiguo. Aunque se inspiraron en ellas, las pirámides sudanesas tienen decoraciones diferentes a las pirámides egipcias, además de bases más pequeñas y lados más empinados. Desafortunadamente, los turistas extranjeros realmente no pueden acceder a Sudán en estos días debido a la guerra que continúa allí. Pero espero que algún día el país experimente la paz y que personas de todo el mundo puedan ver estas maravillas antiguas. Sin embargo, esta parte del mundo tiene muchos otros conceptos erróneos sobre ella. Mito número 7. El Sahara es el desierto más grande y seco del mundo. Ninguna de estas descripciones es correcta. Desierto es un área muy seca. No debe ser un sitio caluroso o arenoso. Así que el desierto más grande del mundo en realidad es la Antártida, que mide 5.5 millones de millas cuadradas, 14.2 millones de kilómetros cuadrados. Grande. Una vez y media el tamaño de China. Bueno, el Sahara tiene que ser el segundo más grande, ¿verdad? No, ese sería el desierto polar ártico, con 5.3 a 5.4 millones de millas cuadradas, o 13.7 a 13.9 millones de kilómetros. Cubre las partes del norte de Norteamérica, Europa y Asia. Pero el Sahara es el tercer desierto más grande. ¿Y el más seco? No, porque la Antártida también es el lugar más seco de la Tierra. Este desierto polar recibe solo unas 2 pulgadas, 5 centímetros de lluvia al año, pero las condiciones son tan malas para la vida humana ahí que la falta de lluvia no está en la lista de los principales problemas de nadie en esa zona. ¿Es el Sahara el desierto cálido más seco? No, ese es el desierto de Atacama en Chile. Recibe menos de 0.04 pulgadas o 1 milímetro de lluvia en algunas áreas, lo que básicamente es como saliva de pájaro, y en otras no ha caído ni una gota de lluvia en cientos de años. ¿Por qué el Sahara es tan famoso si no es el mayor ni el más seco? Bueno, es el desierto cálido más grande de la Tierra. Pero además, el Sahara jugó un papel enorme en la historia de Eurasia y África. Afectó los patrones climáticos, separando civilizaciones entre sí, determinando rutas comerciales o la falta de ellas, y creando un enorme desafío para civilizaciones y personas durante milenios. El obstáculo del Sahara era tan grande que no podía superarse tan fácilmente como otros desafíos comerciales, como encontrar una manera de cruzar el país súper angosto de Panamá. Hablando de eso, número 6, cruzas el canal de Panamá de este a oeste. Más bien, para ir del Océano Atlántico al Océano Pacífico, te diriges hacia el sureste. Probablemente esto no tiene sentido en tu mapa mental de Centroamérica, pero vamos a verlo de cerca. Aunque el Atlántico está al este de Centroamérica en su mayor parte, la situación cambia al llegar a Panamá. El país se extiende más de este a oeste que sus vecinos, y donde el canal lo cruza, se curva un poco hacia el norte. Eso significa que para atravesar el canal de 82 kilómetros, los barcos entran cerca de Limón en el Atlántico. Desde ahí, van al sureste por las esclusas y el lago Gatún. Después viene el corte Culebra que atraviesa las montañas. Y luego pasan por el lago y las esclusas de Miraflores para salir al Pacífico. Los barcos que cruzan del Pacífico al Atlántico van al noroeste, en sentido contrario. Los barcos viajan hacia el sureste, en vez de al sur, porque excavar un canal directo en esa zona de Panamá habría tomado más tiempo por la mayor distancia y geografía más complicada. Pueden ir al hemisferio sur y ver si los inodoros se descargan diferente. Oh, espera. Mito número 5. Un inodoro se descarga en sentido contrario en el hemisferio sur. Quizá lo aprendiste en la escuela, por tu maestro o ese amigo que contaba chistes de popó, pero no es cierto. Entonces, ¿cómo se volvió algo popular en primer lugar? Es por algo llamado el efecto Coriolis. Eso ocurre cuando los objetos en movimiento sobre la Tierra parecen desviarse a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el sur. Se supone que el efecto aplica tanto al aire como al agua. Por ejemplo, sucede con los huracanes. Giran en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur. Muchos no notan esto porque están ocupados huyendo aterrorizados o diciendo a sus vecinos: «Es mi casa y ningún huracán me sacará de aquí», antes de desaparecer para siempre. Así que la gente pensó
Lógicamente, si el efecto Coriolis funciona en algo tan grande como los huracanes, probablemente también funcione en algo tan pequeño como el agua del inodoro al vaciarse. Pero resulta que el tamaño podría ser el problema. El efecto Coriolis es relativamente pequeño. Así que aunque funciona en algo enorme, no hace mucho para afectar de manera práctica el agua que baja por tu lavabo o inodoro. Sin mencionar que el agua en un inodoro normalmente se inyecta en un ángulo con suficiente fuerza como para que el efecto Coriolis no sea ni de cerca suficiente para contrarrestarlo. Curiosamente, ese no es el único mito de geografía que las escuelas enseñaron sobre el agua. 4. El aumento del agua se debe al derretimiento del hielo marino. Esto es parcialmente cierto, pero la mayoría de los maestros terminan la lección ahí. Si el tuyo no lo hizo, felicidades, tuviste buena escuela. El derretimiento del hielo aumenta el nivel del mar al agregar más agua. Pero lo que causa el derretimiento del hielo marino, las temperaturas más cálidas, también hace que el agua se expanda por sí sola. Se llama expansión térmica. Al calentar la mayoría de las sustancias, sus átomos y moléculas vibran más y se separan más entre sí. La sustancia debe expandirse. El Instituto de Investigación Paleológica indica que el derretimiento de casquetes polares y glaciares causa poco más de la mitad del aumento global del nivel del mar. El resto es por expansión térmica. El agua ocupa más espacio al calentarse. El daño está casi perfectamente dividido en partes iguales. Si no lo has notado, el agua es algo extraña para ser una sustancia. La perdonamos porque la necesitamos, pero es extraña. Se expande al calentarse y también al enfriarse. Por eso, cuando el hielo se derrite en tu vaso, tu bebida nunca se desborda. Quizá ahora te preguntes, ¿qué ocurre con la otra parte de esta ecuación? ¿Por qué el derretimiento del hielo eleva el nivel del mar si el agua ocupa más espacio en forma de hielo que en forma líquida? Es porque, desafortunadamente, la mayor parte del hielo que se derrite está originalmente en tierra. Así que cuando cae al mar, agrega agua que antes no estaba ahí. El informe técnico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 2022 estima que el nivel del mar podría subir 1.6 pies medio metro para 2050. Te damos un segundo para que busques en Google la altitud de tu ciudad natal mientras pasamos a otro mito extraño sobre los océanos del planeta. Mito número 3. Hay 4 océanos. Este es uno de esos datos que probablemente era cierto cuando lo aprendiste, pero ya no lo es. A principios de los 2000, la mayoría de los niños aprendieron que había 4 océanos: Atlántico, Pacífico, Ártico e Índico. En 1999, la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos aprobó el nombre Océano Austral para los mares que rodean la Antártida. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, también lo reconoció. Desafortunadamente, la mayor parte del resto del mundo estaba demasiado ocupada festejando antes del I2K como para notarlo. Aunque los científicos debatían desde hace años que el Océano Austral es distinto, la discusión pública inició hasta junio de 2021. Para ser justos con la humanidad, del 2000 al 2021 pasaron muchas cosas. Buscábamos trabajo durante una crisis, esperando otro ataque terrorista y viviendo la primera pandemia en un siglo. Nadie prestaba atención al agua cerca de la Antártida, pero en 2021, en el Día Mundial de los Océanos, por supuesto, National Geographic anunció que reconocería el Océano Austral. La razón de la distinción es que el Océano Austral es realmente diferente. A diferencia del agua al norte, es más fría y menos salada. Y gracias a la corriente circumpolar antártica, transporta más agua alrededor de la Antártida que cualquier otra corriente oceánica en la Tierra. Los científicos también querían llamar la atención sobre los esfuerzos de conservación necesarios en estas aguas tan importantes y vulnerables, ya que el cambio climático afecta más fuerte a los polos. No es el único hecho que, más que un mito, ha cambiado con el tiempo. Como el mito número 2. China tiene la población más grande del mundo. Para ser justos con tus maestros, esto probablemente era cierto cuando te lo enseñaban. A menos que actualmente estés en la escuela y sigas aprendiendo lo mismo, en ese caso, dile a tus maestros que están equivocados. En abril de 2023, India superó a China como el país más poblado del mundo, quitándole el título que China tenía desde los años 50. Actualmente, India cuenta con unos 1.419 mil millones de habitantes, superando a los 1.407 mil millones de China, cuya población disminuye. Una gran parte de este cambio tiene que ver con las diferentes tasas de natalidad. India tiene una tasa de natalidad de 1.98 nacimientos por mujer, casi igual a la de reemplazo, ya que 2 hijos por mujer mantendrían el tamaño generacional. La tasa de natalidad de China, 1.
En los años 60, ambos países tenían alrededor de 6 hijos por mujer. En la India, ese número disminuyó gradualmente con el tiempo, como suele suceder con el desarrollo económico y el progreso para las mujeres. En China, sin embargo, subió brevemente antes de caer igual de dramáticamente. La caída tuvo que ver con la política de un solo hijo en China, que solo permitía a las parejas tener un hijo. Como los derechos y privilegios favorecían a los hombres, las parejas chinas preferían tener hijos varones en vez de hijas. Esto ha causado un problema adicional con el crecimiento de la población en el país, ya que en China hay 104 hombres por cada 100 mujeres. Ahora hay menos mujeres para tener hijos en la próxima generación. Por último, el mito número 1. Enseñar la longitud exacta de la línea costera de cualquier lugar. Mito o inexactitud. La paradoja de la línea costera hace imposible compartir la longitud exacta de la costa de un lugar. Y aquí es donde admitimos nuestra propia hipocresía. Definitivamente hemos usado mediciones de líneas costeras en MapPack. Decir que la costa del país X es mucho más fácil que decir que la evaluación más precisa y actual de la costa de X es tal. En 1961, el matemático inglés Louis Fry Richardson observó que distintos países medían la misma costa y obtenían longitudes muy distintas. Cada vez más personas estudiaron esto y se dieron cuenta del porqué. Las líneas costeras están llenas de pequeños rincones y grietas y sus formas siempre están cambiando. La longitud de una costa depende de qué tan detalladamente la midas. Cuanto más preciso seas, más larga parece. Ese es el paradoja. Como dice la geógrafa holandesa Catherine Samler, técnicamente podrías medir una línea costera hasta el grano de arena, el nivel atómico o incluso más pequeño, lo que significaría que la longitud de una línea costera podría acercarse al infinito. Afirmar que cada línea costera mide infinitas millas suena a excusa, así que seguiremos esforzándonos. Esperamos que hayas disfrutado estos mitos de geografía. Ni siquiera hablamos de mitos sobre países. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.